y empezamos entonces nuestra clase de hoy, que sería hasta las 20:50. Entiendo que es el horario. Si no es así, usted por favor me hacen ahí la corrección. Hoy día vamos a remitirnos ya en particular a revisar los Incoterms uno a uno. La finalidad es conocer de su estructura en términos de composición, para poder posteriormente construir precios de exportación y para poder, ¿no es cierto?, también entender el concepto de costeo de importación propiamente tal. Vamos a hacer un pequeño refresh de lo que fue la clase pasada, ¿no es cierto?, muy brevemente. Y para eso me gustaría que fueran ustedes los encargados un poco de refrescar qué fue lo que vimos, ¿no es cierto?, si es que quedó por ahí alguna duda, alguna inquietud, para aclararla antes de avanzar, ¿no es cierto?, con la temática que nos conlleva para el día de hoy. Por favor, dejo abierto el espacio para quien quiera intervenir. Están animados. Profe, vimos lo que eran los Incoterms, cada uno, desde dónde comienza el proceso, ¿Ya? recuerdo yo, ya, de cada uno, o sea, qué parte le corresponde a cada uno, dependiendo de la cláusula que usemos en, en las importaciones, Perfecto. ya. No sé si alguien más me puede refrescar un poco más la memoria. A ver quién le quiere dar una manito. Miren, les voy a hacer más fácil la Estaban súper pilas. actividad. Profe, Miren. profe. Estamos tímidos. Sí, Pero están sí, muy tímidos. Están demasiado era un poco tímidos. lo que decía Cristian. Tenemos susto, profe. Y eso que todavía no viene la primera prueba. Miren, les voy a mostrar la última slide del PowerPoint de la clase pasada, que está subida en su módulo como PDF, y para que a partir de ello un poco logremos entre todos resumir lo que fue la clase pasada y posteriormente inducirnos ya a la clase del día de hoy. Al final del PowerPoint, la última slide, yo siempre voy a dejar preguntitas asociadas que tienen que ver con lo que aquí señalo, es decir, revisemos un poco lo aprendido, tratar un poco de hacer un refresh, ¿no es cierto? Y entonces, yo siempre le voy a dejar estas preguntitas. Ahora, ojo, todo lo que yo expongo, todo lo que yo muestro vía pantalla, PPT, lecturas técnicas que voy a subir en algún momento, videos, este tipo de cuestionarios, todo esto es materia, porque todo esto lo que busca es básicamente reforzar los contenidos académicos, ¿ok? Entonces, por favor, en algún momento respóndanlos, si no los entienden, consulten y vamos, ¿no es cierto?, visualizando dudas en el caso que los hubiere. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué entendemos por Incoterms? ¿Son reglas comerciales? Reglas comerciales, muy bien, ¿ya? Cláusulas de compra. Cláusulas Compra-venta. de compra y venta, perfecto, perfecto. Internacionales, claramente. ¿Perdón? Cláusulas internacionales de compra-venta. Cláusulas internacionales de compra-venta, efectivamente. Ya, nos quedan claras entonces que los Incoterms son cláusulas, ¿no es cierto?, que buscan de alguna manera intervenir en el proceso de compra-venta internacional. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? No son reglas, ¿no es cierto? No es una ley internacional, son reglas, ¿no?
a la cual, ¿no es cierto?, uno libremente adscribe, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo una compraventa internacional. Segunda pregunta. ¿Cuál es su incidencia en un proceso de compraventa internacional? Dicho de otra manera, a lo mejor más simple, ¿para qué se utilizan o por qué están presentes en una compraventa internacional? Para determinar las responsabilidades. Perfecto, don Francisco, muy bien. Para Para definir el riesgo y el costo de esta. definir riesgos y costos asociados. Acuérdense, los costos son los asociados a los riesgos. Muy bien. ¿Ustedes saben si los Incoterms se utilizan además en otras instancias dentro del comercio exterior? ¿Participan de otro tipo de actividades o cálculos o cosas así que tengan que ver con comercio exterior? Toda vez que ustedes ya han tenido 3 semestres hacia atrás y en consecuencia han revisado otras temáticas, ¿no es cierto? ¿Alguien podría ahí Para decir? valorizar para tener el monto del valor aduanero. Para establecer el monto aduanero. Muy bien, cita Tania, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se llama? De puro copuchento le pregunto, ¿ah? ¿Cómo se llama esa base de cálculo? ¿El ad valorem, profesor? ¿O no? ¿No? ¿Me equivoqué? Es un impuesto. A ver. Eso no. No, tranquilo. A ver. ¿Es la base imponible? Ya, a ver. Tenemos, ¿Cuál ¿no es el cierto? Incoterm al cual se le aplica el valor aduanero? ¿Esa es su pregunta? No, usted me dice que los Incoterms también aparecen o están presentes en el valor aduanero, ¿cierto? ¿Cómo están presentes en el valor aduanero los Incoterms? ¿De qué manera están presentes? Costo seguro y flete, que vendría siendo CIF. Perfecto. Es decir, el valor aduanero sería igual al costo, seguro y flete, ¿sí? Ese sería el planteamiento, ¿no? Eso sería básicamente por lo cual está sacado el cálculo para valor aduanero. Cuando sacamos, ya. ¿Y para qué nos sirve este valor aduanero? ¿Qué es lo que calculamos con este valor aduanero? ¿El Ocean Freight? ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Ocean calculamos? Freight, profe? ¿O no? No. ¿Para qué No, nos que sirve este? calculamos los impuestos asociados a la mercancía. Pero en particular, ¿qué tributo? Ahí una compañera hizo el alcance en delante, lo dijo por ahí, ¿eh? ¿Qué El tributo? valor en El ad valorem, el derecho al valor o ad valorem. Ese es el gravamen que calculamos, ¿no es cierto?, sobre el valor aduanero. Pero les voy a hacer, chicos, un alcance. Cuando hablamos de valor aduanero, la definición dice que corresponde al valor CIF, como ustedes bien señalan, al valor CIF que se compone del valor FOB más flete seguro, ¿no es cierto?, al valor CIF, más ajustes si procede. Convengamos entonces que el valor aduanero puede ser igual al valor CIF o puede ser un valor CIF más ajustes. Estos llamados ajustes al valor. ¿Han escuchado este concepto de ajuste al valor? No, profe, no. ¿No? como el VAF. No, eso va por el tema del flete internacional marítimo, el VAF, el CAF, o el Inland Freight, eso va por otro lado. No, mire, les voy a dar un ejemplo, que bueno que tocamos porque como es materia ya pasada, sirve para repasar un poquito. Cuando yo voy a calcular el pago de los gravámenes imputables a una mercancía objeto de una importación, la primera base de cálculo es, como bien ustedes señalan correctamente, es el valor aduanero, que en estricto rigor se compone del valor FOB de la mercancía, más el flete internacional, más el seguro internacional, lo que nos conlleva a construir el valor CIF. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando la aduana hace el trabajo de valoración aduanera, a través de la aplicación del acuerdo de valoración aduanera, el ACV, ¿no es cierto?, podría darse el caso de que la aduana diga que hay un precio unitario FOB que está, por ejemplo, subvalorado, es decir, que está por debajo del valor normal de mercado. Cuando eso ocurre,
Si el importador no presenta antecedentes para justificar ese menor valor, o los antecedentes que presenta no son suficientes para que la aduana tenga de tener a bien de acoger ese precio, la aduana entonces le aplica lo que se llama un ajuste al valor, que es un ajuste técnico. Entonces la aduana dice, a ver, usted me está diciendo que esta mercancía la está facturando a 50 centavos la unidad. Sin embargo, mis registros aduaneros me la posesionan en 80 centavos la unidad. Entonces, como usted estaría presentando un precio menor al normal de mercado y no tiene un sustento del por qué, en razón de qué esa diferencia tan alta, yo a aduana le ajusto el valor. Pero es un ajuste aduanero, no comercial. Entonces, tomamos ese precio de 50 centavos, lo llevamos a 80 y calculamos el nuevo valor FOB. Entonces, cuando tenemos un valor aduanero ajustado, vamos a tener un valor aduanero que es distinto al valor CIF, obviamente mayor. Pero ¿Ese cuando ajuste se aplica solo a FOB, profesor? Sí, la valoración aduanera, el acuerdo de valoración aduanera en las mercancías se aplica directamente sobre el precio unitario FOB de la mercancía. Claro. Esa es la Sí, condición. porque como el 2 y el 5% del seguro y flete se aplican al FOB, quizás esas también puedan variar, pero si esas no las cambian. No, es que son condiciones distintas. Le explico Ya, si no trata. las toca. Le voy a explicar enseguida. Mire, el flete teórico y el seguro teórico, que equivale al 5 al 2%, se ocupan toda vez que no exista valor real asociado a la operación. Ahora, el flete teórico yo lo puedo utilizar cuando efectivamente estoy en la etapa primaria de una operación y quiero sacar un valor estimado. ¿Cuánto voy a tener que pagar por concepto de derecho, de IVA, ¿cierto? Y de otros gravámenes? ¿Por qué le hago este alcance? Porque cuando llega la mercancía, producto de una importación, yo tengo que saber entregar a la gente de aduanas, dentro de la documentación, sí o sí, el documento de transporte debidamente valorado. Es decir, donde va a aparecer cuál es el valor del flete. Independiente si ese flete viene prepagado o por cobrar. Esa es una condición del contrato de transporte. Pero viene, en la guía aérea debe indicar cuál es el valor de flete, lo mismo que la carta de porte, el conocimiento de embarque, ¿no es cierto?, el documento de transporte multimodal. Entonces, cuando yo confecciono la declaración de ingreso y voy a construir el valor aduanero, en la práctica, el valor de flete sí o sí lo voy a tener, porque tengo que tener el documento de transporte en mis manos, el original, para adjuntarlo a el agente de aduana para que pueda construir el despacho aduanero. ¿Ok? Acuérdense que el despacho aduanero está compuesto de todos los documentos comerciales y de embarque que cubren, ¿no es cierto?, esta operación. De tal manera de que lo va a tener. ¿Qué documento podría no existir derechamente? Porque no es obligación. Es el seguro. El seguro. El seguro. Porque si yo estoy importando bajo un Incoterms que no incorpora seguro, yo no estoy obligado a contratarlo. La legislación chilena no me obliga a mí a contratar un seguro internacional para una importación. Entonces, no estoy obligado ahí. Y como no estoy obligado, entonces yo le digo a la gente de aduana, mire, le estoy enviando mandato especial para que usted actúe en mi nombre y representación. Le estoy enviando la factura comercial número tanto, por tal valor, etcétera, etcétera. Le estoy enviando el documento de transporte por tal valor, la lista de empaque, certificados de origen, de calidad, todo lo que documentos, y una declaración donde no hay seguros comprometidos. Entonces, como la gente de aduana ya sabe que en esta operación no hay seguros comprometidos, va a utilizar el 2% para calcular el valor CIF. Porque como ustedes bien señalan, el valor CIF va a estar compuesto del valor FOB más el flete internacional más el seguro internacional. Pero como el seguro internacional no es obligatorio, entonces debemos
indicar, si no hay un seguro de por medio, un valor teórico o porcentual, que lo ocupamos, lo extraemos del valor FOB de la mercancía. Entonces, estos valores teóricos o porcentuales son básicamente para la construcción del valor CIF, y a partir de ahí poder establecer algunos cálculos de temas diversos, entre ellos construir un valor aduanero, construir un valor estimado para los efectos de cálculo y aprovisionamiento de fondos, ¿no es cierto?, para la importación. Pero esto no guarda relación con el ejercicio de valoración aduanera, que es cuando la aduana toma esta operación, este despacho, y valida, de acuerdo a su sistema, que el precio unitario FOB de la mercancía objeto de esta importación esté dentro de los rangos que el Acuerdo Internacional de Valoración Aduanera permite. ¿Cuál es ese rango? El rango es un más o menos 5%. ¿Ok? Entonces, si la aduana tiene un precio de $1, yo podría presentar una factura con hasta un 5% menos de $1 o hasta un 5% más de $1, y en esos rangos la aduana no me va a preguntar nada. Pero ¿qué pasa si mi precio es por debajo de ese 5%? Automáticamente la aduana dice, a ver, esto está por debajo del 5%, y en consecuencia aquí habría una subfacturación. ¿Y por qué es tan relevante este punto? Porque cuando existe una subfacturación, la aduana entiende que el importador está ejecutando una evasión tributaria aduanera. Es decir, está presentando menor valor de precio unitario FOB a fin de pagar menos tributos o gravámenes imputables a esa mercancía. Entonces, es un tema muy delicado. De hecho, el acuerdo de valoración aduanera lo que busca es justamente luchar, evitar la evasión tributaria aduanera por la vía de la subfacturación. ¿Ok? Porque hay dos métodos de valoración aduanera universalmente conocidos. El ACV, el Acuerdo de Valoración Aduanera, ACV en inglés, Agreement Custom, ¿cierto?, Valuation, que se remite a valorar las mercancías y evitar la subfacturación y con ello la evasión tributaria aduanera, que en definitiva se paguen menos tributos de lo que corresponde. Y hay otro modelo de valoración aduanera que busca evitar la sobrefacturación. La sobrefacturación, que es el modelo EMP, Export Market Price, que busca evitar la sobrefacturación. ¿Por qué es importante la sobrefacturación? Porque así como la subfacturación hace que se recojan menos impuestos, menos tributos desde el fisco, presentando menores valores, en la sobrevaloración se genera lo que se llama una fuga de divisas. Y eso también es complejo para una economía. Pero en el caso cierto chileno, el modelo de valoración busca controlar la evasión tributaria y por tanto se remite a la subfacturación. De tal forma tal que cuando hay un precio que está por debajo del rango establecido, si no hay información que sustente el porqué de ello, la aduana automáticamente hará un ajuste, es decir, va a subir el precio presentado por el importador al precio de referencia que la aduana tiene en sus bases de datos. Y con eso construye un nuevo valor aduanero, que obviamente va a resultar ser un valor un poco más alto que el valor CIF normal de la operación. Entonces, por eso es que la definición dice que el valor aduanero va a ser igual al valor CIF más ajustes si procede, porque no siempre van a haber ajustes, solo si procede. Y ese concepto de ajuste se remite al concepto técnico aduanero llamado ajuste al valor. ¿Ok? Dicho esto, entonces, este Incoterms lo vemos efectivamente utilizándolo
en un tema tributario aduanero como es la construcción de valor aduanero. No sé si quedó clara la idea. En todo caso, entiendo que esta es materia justamente del ramo que estoy haciendo en jornada de una, de tramitación y valoración aduanera. Ahí se debiera haber revisado en detalle el modelo de valoración aduanera, los 6 métodos de valoración aduanera que existen en el acuerdo del ACB, ¿no es cierto?, que se utiliza. Ahora, este dato es relevante porque cuando nosotros construimos una declaración de ingreso, hay una parte, un ápice, donde hay que hacer mención en los casos que efectivamente existen ajustes, ¿ah? Para dejar establecido que hubo un ajuste al valor, se señala en la declaración. Entonces vamos a veces a encontrarnos en la práctica con declaraciones de ingreso cuyo valor aduanero es igual al valor CIF y otras cuyo valor aduanero es superior al valor CIF. Y cuando es superior es porque ha habido entonces un ajuste al valor en alguno de los ítems, si es que la factura traía más de una mercancía, en algunos de los ítems, ¿no es cierto?, presentados por esa factura. Donde también podemos ver la aplicación de Incoterms es en la entrega de algunos beneficios de fomento exportador que entrega el Estado. ¿Okay? Hay algunos beneficios que se calculan sobre el valor CIF, sobre el valor FOB, ¿no es cierto?, de la mercancía objeto a exportar. Entonces ahí también vemos el uso de Incoterms en una actividad distinta para la cual fue creada, que como bien decían ustedes, básicamente delimitar responsabilidades y costos asociados en una compraventa internacional. Donde también podemos ver el uso de Incoterms es cuando vamos a hacer el costeo de importación. Porque cuando yo voy a hacer el costeo de importación, yo debo partir mi costeo en base justamente a la factura de importación que está asociada a una cláusula de compraventa, ¿cierto? La factura dice $20,000 FOB, CFR, 30,000 CIF, 40,000 CPT, ¿cierto? Está establecido ya. Entonces, también a partir de Incoterms yo puedo empezar a construir mi costeo de importación para finalmente definir cuál fue el costo unitario de esta mercancía objeto, ¿no es cierto?, de una importación. Bueno, avanzamos. Si tienen dudas, por favor, háganmelas saber. Si ustedes creen que están débiles en algún contenido, en alguna materia, señálenmelo y yo les puedo preparar algún pequeño paper, algún refuerzo, no tengo ningún inconveniente. Pensemos que este es el último semestre, por tanto, a mí en lo personal me interesa que salgan lo más preparado posible, con las mayores y mejores herramientas para enfrentar el mundo laboral. No estoy diciendo que todo el mundo va a trabajar en agencias de aduana y en el Servicio Nacional de Aduana, pero no menos cierto que el conocimiento general es necesario para poder muchas veces establecer hasta tomas de decisiones. Porque usted puede estar en una empresa que nunca ha hecho comercio exterior y de repente deciden importar algunos productos y le podrían decir, oye, ¿por qué no me estableces a partir de la cláusula de compraventa cuánto tendríamos que pagar por concepto de gravámenes? Para tener una idea, por lo que en contabilidad dicen el aprovisionamiento de fondos. ¿Cierto? Yo en una empresa comercializadora tengo que habitualmente entregar el área de comercio exterior a finanzas o a contabilidad en particular el aprovisionamiento de fondos para las mercancías que van a ser importadas. Porque finanzas tiene que ver, bueno, de dónde va a sacar ese dinero, ¿no es cierto?, para en tal fecha disponer de él y poder pagar los gravámenes que sean imputables, ¿cierto? Entonces, ese dato no lo tiene contabilidad, no lo tiene finanzas, se lo tenemos que entregar nosotros como comercio exterior. Entonces, por eso que es importante que tengamos claridad de algunos conceptos y si hay dudas, por favor, háganmelas saber. Profe, como COMEX en mi empresa solicitamos esta provisión a la gente de aduanas. Él crea el Sí, despacho, él crea el despacho y él nos envía el despacho con la provisión. Entonces claro, claro. nosotros creamos esto y se lo enviamos a finanzas.
Exacto. Todos los Bueno, montos asociados para que ellos tengan el valor disponible al momento de pagar los gravámenes, o sea, el impuesto. exactamente, exactamente. Esos son valores estimados, ¿cierto? Muy bien. De hecho, normalmente los agentes de aduana, claro, apoyan mucho la gestión en ese sentido. Pero considero yo, don Cristian, que independiente que la agente de aduana le dé el dato, creo que es importante que ustedes también, desde el punto de vista profesional, técnico profesional, más o menos manejen la instancia, sepan de dónde o cómo poder generar una estimación, ¿cierto? Eso es importante para ustedes desde el punto de vista de su formación. Pero sí, como bien dice usted, los agentes de aduanas apoyan bastante en ese sentido porque uno les puede pedir, bueno, deme para esta operación cuánto es lo que vamos a requerir para poder, ¿no es cierto?, aprovisionar los fondos y tenerlos disponibles para el momento de la importación. ¿Mm? Ya. Tercera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre el grupo F, que sería el grupo Free, y el grupo C, el Cost, de los Incoterms? Ay, me comí la L ahí. ¿Cuál es la diferencia principal entre el grupo F y el grupo C? De acuerdo a lo que conversamos la clase pasada. Bueno, profe, Por en el favor. grupo F la responsabilidad se entrega en el país de origen, en el grupo C se entrega la responsabilidad en el país de destino. Dame un ejemplo, por favor, don Cristian, si es tan gentil. Dime un Bueno, en ejemplo. el grupo F entregas en el puerto como tal, ¿Qué cláusula sería esa? puede ser FOB, Free on FOB, Board, perfecto. o sea, Free on Perfecto. Board, puede Ya. ser FCA, O entrega al FCA, costado, ya. Perfecto. ya. La otra me acuerdo, FAS. Ok, fast, ya. ¿Y cuándo estaríamos, según usted, entregando la responsabilidad en el país de destino? SIF entrega en el puerto de destino. En el caso del CIF. Claro, en el caso de SIF Ya. entrega en el puerto de destino. En Ujú. el caso de CFR entregas en lugar acordado. Ya. Está bien, don Cristian, ¿no? Está bien. Sí, se nota que ha estado ahí Bueno, profe, revisando listo. y estudiando. Me parece muy bien, muy bien. Profe, Hay sí, o sea, tengo Natalie. algo como súper cortito que puede ser una diferencia, que el transporte es sin pagar en el grupo F y en el grupo C el transporte ya está pagado. ¿Puede ser una Sí, diferencia? Esa es la fantástico, diferencia. Natalie. Fantástico, fantástico. De, de hecho, la principal diferencia está ahí. Porque como vamos a observar, vamos a revisar los Incoterms que vamos a ver hoy día, eh, vamos a darnos cuenta que en el grupo F, en el grupo C, la responsabilidad respecto de la transferencia del riesgo asociado a la mercancía, en ambos casos, concluye en el país del exportador. ¿En qué cláusula la transferencia del riesgo se ejecuta en el país del importador? Es solamente en la cláusula D. Nada más que en esa cláusula. Ahora, le voy a hacer el alcance para aclararle a don Cristian justamente lo que él señalaba. Ahora, yo agradezco en lo personal, don Cristian, su buena disposición a participar. Fantástico. Agradecido por ello. Yo sé dónde está tu confusión, porque en el FOB, claro, es dejar la mercancía a bordo de la nave. Perfecto. En el CFR, por ejemplo, en el CIF, es con el flete pagado, ¿no es cierto?, hasta el puerto de destino, ¿cierto? Lo mismo que un CPT, un CIP. Hay un flete, un seguro pagado hasta destino. Puerto convenido, lugar convenido. De hecho, si yo vendo FOB, yo diría FOB al paraíso. Pero si yo vendo CFR, tendría que ser CFR Guayaquil en Ecuador, CFR Callao en Perú, CFR Buenos Aires en Argentina, CFR Sao Paulo, Brasil, CFR Valencia,
España, CFR Génova, Italia, ¿cierto? Entonces, claro, como uno dice CFR Génova, Italia, entonces yo soy responsable hasta que la mercancía llegue al puerto de Italia en Génova. No es así. El Incoterms delimita responsabilidades y en eso estamos todos claros. Asociado a la responsabilidad están los costos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo digo CFR, el CFR se compone, se construye a partir del valor FOB más el flete internacional. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que yo, ¿dónde entrego la mercancía al transporte principal? Si estoy diciendo que se construye del FOB más el flete internacional, ¿En el ¿dónde puerto? entrego? ¿Perdón? ¿En el puerto? En el puerto. ¿En qué puerto, don Francisco? ¿De embarque o de destino? De De destino, embarque. perdón. Perdón, ¿dónde? El de embarque. En el de embarque. Es en el puerto de embarque donde yo estoy entregando, transfiriendo físicamente la mercancía al transporte internacional o transporte principal para que la lleve al puerto de destino. Pero yo se La la única estoy entregando diferencia. en el lugar de embarque, que es mi puerto de salida. Entonces, ¿en dónde, en qué lugar estoy yo transfiriendo físicamente la mercancía y además el riesgo asociado a ella? Es en el puerto de embarque, en la condición FOB. Otra cosa es que yo, por cuenta y costo del importador, hubiere contratado el flete internacional hasta un puerto de destino. Entonces, el flete está pagado hasta el puerto de destino, pero la transferencia del riesgo y la transferencia física de la mercancía, yo no la estoy haciendo en el puerto de destino, la estoy haciendo en el puerto de embarque. Entonces, en el grupo C, yo transfiero el riesgo en el país del exportador. No obstante, que los costos de algunos servicios relacionados al tránsito de la mercancía pueden ser contratados y pagados hasta el país del importador. Ahora, ¿por qué yo digo que el flete, si bien es cierto, lo puedo contratar, lo contrato yo en el CFR y lo pago yo, lo estoy haciendo por cuenta y costo del importador? Porque al final del día, ese flete que yo contraté, que yo pagué, si yo lo estoy vendiendo CFR, se lo estoy cobrando en la factura. Entonces, al final, ¿quién está asumiendo el costo del transporte? ¿Soy yo como exportador o es el importador? El importador. El importador, profe. El importador. Entonces, no sé, don Cristian, si le queda un poquito más clara la idea ahí. Ahora cuando lo Por veamos más en completo, profe, detalle, por completo. ¿sí? Ahora que lo vamos a ver más en detalle, vamos a avanzar un poquito más para dilucidar. Pero esa es la idea. Qué bueno, qué rico esta conversación, chicos, para justamente ir dilucidando algunas situaciones en pos, ¿no es cierto?, de un mejor manejo técnico. ¿Ah? Fantástico. Felicito a la cita Natalie, que fue tremendamente asertiva con la respuesta. La principal diferencia está en que en el grupo F efectivamente no hay un flete internacional, un transporte internacional contratado. Todo lo que es en el grupo F va por pagar. Yo le entrego la mercancía al transporte principal designado por el importador. Él me dice a quién le tengo que entregar la mercancía. Mientras que en el grupo C, claro, la contrato acá en origen, yo contrato el flete internacional y yo le informo al importador por qué vía, por qué empresa le estoy haciendo llegar, ¿no es cierto?, la mercancía. Así que súper bien. La última pregunta.
¿Cuál sería la relación que existe entonces entre riesgo y costo? ¿Cuál sería la relación que existe entre riesgo y costo? ¿Quién podría ahí darme una manito? Yo creo que cuando uno toma riesgos, tiene un costo a pagar. Entonces va relacionado a eso. O sea, si tomas mucho riesgo, tiene un costo mayor. Y si tomas poco riesgo, tiene un costo menor. Entonces, O el puede riesgo ser no al revés asociado, también en el tema de la protección. el riesgo no Ya, asociado a la mercancía. asociado a la mercancía. ¿De qué forma, don Pablo, por favor? Da un segundo que te tomando 11. Ah, ya, ok. Está bien. No, profe, Vamos. pero de forma en que el riesgo se asume es, no sé, algún evento climático que donde la mercancía sufra daños después de que está en el barco, por ejemplo, o en carretera como tal en el transporte. Ya, Sino que ese es el riesgo que está asociado a la mercancía como tal. perfecto, perfecto. Ya, mire, cuando nosotros vamos construyendo los Incoterms, por ejemplo, si yo voy a vender FOB, eh, ¿a dónde tengo que dejar la mercancía en una venta FOB? Estivada. Estivada. Ya. Entonces, Para llegar a en el estivar esa barco, mercancía, ¿dónde tengo que llegar? free on board, arriba del ¿Barco a barco. bordo? Ya. Pero para llegar a dejar la free on board, o libre o franco a bordo, ¿a dónde tengo que llegar primero? ¿El puerto? Al puerto. Al puerto. Si yo le estoy diciendo al importador, le voy a vender FOB, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, yo tengo que asumir el riesgo del traslado de la mercancía desde mis dependencias hasta el puerto, lo que llamamos, ¿no es cierto?, un transporte local, ¿cierto? Entonces, ¿hay un riesgo inherente en un transporte local desde mis bodegas al puerto? Indudablemente que sí. ¿Hay costo asociado a ese transporte? Sí, Claramente. Claramente. Todo es plata. Todo es plata, efectivamente. Claro, porque fíjese lo siguiente. Aunque usted me diga, no, es que sabe, profe, nosotros trasladamos la mercancía con camiones propios. No contratamos empresa de transporte. Así que no tenemos ese costo asociado. Ya. Y al chofer no hay que pagarle un sueldo. Al camión no hay que colocarle petróleo. No hay un desgaste de la máquina, neumáticos, aceite. No hay que pagar peajes. Entonces, una cosa es que tal vez su costo de transporte local sea más bajo que si lo contrata a un tercero, pero va a tener que asumirlo como costo aunque la máquina sea de usted, ¿cierto? Entonces, ojo aquí, yo quiero un poco despertar en ustedes esa cosa de que, eh, como alguien dijo por ahí de alguna manera, un poco fuerte, pero todo es plata, digamos. Efectivamente es así. Porque incluso cuando yo ocupo lo propio, hay un costo implícito. Mano de obra, horas hombre, horas máquina, depreciación, ¿no es cierto?, de las máquinas, de los vehículos, en fin. Por algo manejamos cajas chicas, ¿o no? Mandamos al chofer y ahí de la caja chica para, ¿no es cierto?, la colación, para el peaje. No sé, hay costos asociados. Por tanto, hay una relación que sería directa entre riesgo y costo. Porque riesgo asociado a situaciones, a servicios, a instancias que son requeridas
en el proceso de la compra-venta en función de la mercancía. Y como consecuencia de ello, todo esto tiene un valor implícito. Un seguro local será más barato que un seguro internacional, sin duda que sí, pero habrá que asumir el costo. De todas maneras, será más barato, pero hay que pagarlo. O no, que me salió, voy a inventar, $15 de seguro local. Bueno, pero son $15 que suman, ¿no es cierto?, al costo operacional. Y si usted no lo incorpora en su estructura de costos, ¿lo va a recuperar en el precio de venta? Se van al costo en realidad. Pero por eso le digo, pero si no lo incorporamos como parte del costo, ¿lo vamos a recuperar en el precio de venta? Por ninguna Ah, parte. no, profe. No, no lo vamos a recuperar. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra utilidad en términos reales? ¿Va a ser mayor, igual o menor a lo proyectado? Menor, profe. Menor. Va a Es menor. disminuir un poco. Va a disminuir un poco nuestra utilidad marginal, pues. Claro. Entonces se dan cuenta cómo situaciones que aparentemente son independientes de otras cosas van teniendo incidencias en todo el proceso. Imagínense, estábamos hablando de Incoterm y terminamos hablando de cómo puede verse afectada la utilidad que se persigue de este negocio por el solo hecho de no incorporar debidamente un costo que estaba asociado a un servicio y a un riesgo implícito en la compraventa. ¿Mm? Chicos, son las 19:44. ¿Hacemos un arito de 5 minutos? ¿Un cafecito? Ahí don Bueno, Pablo profe. termina de tomar De once. tragar. Ya terminé, ya. Ya, profe. Ya terminó. y nos reincorporamos para empezar a revisar entonces ahora en detalle la materia propia del día de hoy. ¿Ok? 5 minutitos entonces de break para descansar un poquito, pararse la silla, moverse, no sé. ¿Ah? Ok. Démonos un pequeño Sí, relajito. profe. Gracias, Ok, profe. profe. 9:50 Gracias, entonces. profe. Ok. ¿Cierto? Bueno, vamos entonces con la segunda parte que nos compete, que sería la revisión, ¿no es cierto?, de los Incoterms, ahora en términos aplicados. Para ello vamos a remitirnos, en primera instancia, a entender cómo el método del espejo, que fue creado en el año 90, permite establecer los diferentes niveles y rangos, ¿no es cierto?, de responsabilidad entre comprador y vendedor. Existen 10 niveles asociados para el vendedor, que sería el exportador, y 10 niveles para el importador, que es el comprador, ¿cierto? Y
como ustedes pueden ver, están al mismo nivel las situaciones. Ahora, convengamos siempre que los Incoterms están vistos desde la mirada del que vende, del exportador, porque como estamos hablando de transferencia de responsabilidad asociada a la mercancía, es el vendedor, el exportador, el que ejecuta la venta, manufactura o comercializa el bien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el nivel 01, el vendedor entrega el producto de acuerdo al contrato, ¿no es cierto? Lugar convenido, precio, cláusula asociada, etcétera. Y la contrapartida, diría un contador, ¿no es cierto?, para estos efectos sería, desde el punto de vista del importador, el pago del precio debidamente, ¿no es cierto?, señalado en la factura. Dependiendo de la cláusula, serán las responsabilidades asociadas a las licencias, a las autorizaciones y a las formalidades, ¿no es cierto?, que pueden estar presentes. Por ejemplo, licencias. Acá en Chile, hace ya bastantes años que se dejaron de ocupar las llamadas licencias o certificados de importación o exportación. Pero en otros países se mantiene. Pero está el tema de las autorizaciones que tienen que ver con algunas visaciones, algunas formalidades como certificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, certificado de origen asociado a una operación que está afecta a un convenio económico. Alguna autorización, no sé, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, qué sé yo, según, ¿no es cierto?, sea la mercancía objeto de la compraventa. En el tercer nivel están las responsabilidades asociadas al contrato de transporte y seguro internacional, que obviamente esto va a ir variando dependiendo la cláusula de compraventa bajo la cual se esté ejecutando la operación, ¿cierto? Por ejemplo, si la cláusula de compraventa fuera FAS Talcahuano, ¿quién debe asumir el contrato de transporte y de seguros en un FAS Talcahuano? El comprador. El comprador, ¿no es cierto? Muy bien, el importador. Y en una condición CPT Mendoza, ¿qué pasaría ahí? ¿Quién asume el contrato de transporte y de seguros en un CPT Mendoza? ¿El exportador? ¿Ambos? Solo el CP seguro. Claro, ahí el transporte lo asume el vendedor y el seguro el comprador. Perfecto, Gustavo, muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, se daría un ejemplo muy práctico de cómo cada uno asume lo propio, ¿no es cierto? Como SPT, el transporte lo contrata, ¿no es cierto? Lo paga el exportador, que sería el vendedor, ¿no es cierto? En este caso. Y el seguro, si quieren asegurar la mercancía respecto de su traslado, tendría que contratarlo, asumirlo el importador o comprador. En el cuarto nivel está la entrega y recepción de la entrega. En el quinto nivel, la transferencia de riesgo. En el sexto nivel, división de costos. En el séptimo nivel, aviso de comprador, aviso de vendedor. Octavo nivel, prueba de entrega, documento de transporte o mensaje electrónico equivalente. En el noveno nivel, la comprobación, embalaje marcado, la inspección de mercancías. Y en el décimo nivel, otras obligaciones que no están de alguna manera expresamente señaladas, ¿no es cierto?, en las 9 anteriores. Si ustedes tienen acceso al documento de la Cámara de Comercio Internacional, el original se encuentra escrito en inglés y francés. Ello porque son los idiomas considerados como oficiales para la Cámara de Comercio Internacional para hacer llegar toda la información y documentación respectiva. No obstante, la misma Cámara de Comercio Internacional ha autorizado a la Cámara de Comercio Española, habitualmente, para que transcriba a la lengua castellana, ¿cierto?, para habla hispana, el documento.
Pero si usted tiene un original, se va a dar cuenta que al lado derecho está en inglés, perdón, al lado izquierdo está en inglés, al lado derecho está en francés, y es exactamente lo mismo. Hoja por hoja se va replicando en ambos idiomas. Vamos entonces ahora a entrar ya más en terreno. Aquí tenemos el primer Incoterms y el único del grupo E, Xworks. Antiguamente también se conocía como Xfactory o Xfábrica, ¿ok? Es lo mismo, Xworks o Xfábrica o Xfactory. Se quedó finalmente con Xworks. Veamos este dibujito, mire. Acá tenemos el exportador. Se supone que esta es su fábrica donde manufactura, ¿no es cierto?, la mercancía, la produce, la envasa, la embala, ¿no es cierto?, la prepara para la venta al exterior. Acá tenemos todo esto que correspondería al país del exportador. Para los efectos de ejemplo, tenemos una suerte de puerto. Y a este otro lado tenemos el país del importador. ¿Ok? Entonces, convengamos que la mercancía tendrá que salir desde la bodega del exportador para llegar a la bodega del importador. Exacto, eso te quería preguntar. ¿Mejor reviso por data? Perdón, no le escuché la pregunta. No escuché la consulta. Si me la pueden repetir, que hay problema de audio, al parecer no se escuchaba bien. Parece que no era para usted, profe. Sí, se le queda el micrófono abierto. Claro, me parece que no era para usted. Ya, fantástico. Ya. Ok. Profesor, discúlpeme, se me quedó a mí abierto mi... Yo pensé que me estaba preguntando algo, pero como a veces los micrófonos no se recepcionan bien, por eso le preguntaba. Ya, fantástico, no hay problema. Perdón. No, no se preocupe. No se preocupe. Entonces, ¿qué pasa? En lo práctico, ustedes ya han visto Incoterms, así que debieron manejar más o menos la lógica. Cuéntenme en lo principal. ¿Cuál es el momento, el lugar en que el exportador va a transferir la mercancía y el riesgo asociado a ella al importador? ¿Dónde ocurre esa instancia en el Xworks? En la fábrica. En la fábrica, en el lugar, ¿no es cierto?, de expendio. Entonces, imagínense que este señor está en España y nos ha comprado a nosotros que estamos en Rancagua. Y yo le digo, te vendo Xworks Rancagua. Y mi dirección es, no sé, Camino El Alba, 4800, Rancagua. Yo le estoy diciendo a este señor que está acá, en España, le estoy diciendo, mira, yo te vendo, pero como te estoy vendiendo export, tú tienes que venir a esta dirección a retirar la mercancía para llevártela a tu fábrica o tu bodega. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista práctico, el exportador en una cláusula export asume el menor nivel de riesgo y de costo asociado, porque básicamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Embalarlo nada más. Producir y embalarlo, ¿cierto? Es como, le doy un ejemplo doméstico. Usted va al almacén, ¿no es cierto?, donde vive, a comprar el pan. ¿Qué es lo que habitualmente tenemos que hacer cuando vamos a buscar el pan y llegamos al almacén? Ponerlo en la bolsa. Ponerlo en las bolsas, ¿no es cierto? Es decir, entramos y le preguntamos al caballero, ¿tiene pan? Sí o sí, no nos va a decir. Ahí está, y nos va a mostrar el lugar de retiro, ¿no es cierto?, de expendio del pan. Pero yo soy el que va a tener que levantar la tapita y con las pinzas tomar los panes, ¿no es cierto?,
colocarlo en la bolsita para que me lo pese, ¿cierto? Porque él, su pega, por así decirla, fue, vamos a suponer que es pancito amasado. Entonces su pega fue comprar la harina, comprar la levadura, entonces todos los insumos, hacer la masa, preparar el pan, hornearlo, ¿no es cierto? Y sacarlo de las bandejas para colocarlo a disposición del público. Hasta ahí llegó su responsabilidad. Y hasta ahí llegó su costo, pues. Entonces me dice, vecino, estos pancitos le salen, qué sé yo, 1.500 pesos por todo el pan que lleva. Ok, 1.500 pesos. Lo retiré acá, en el almacén. Voy saliendo del almacén. Me tropiezo con un perrito, que no lo vi. Producto del tropiezo, caigo. Producto de la caída, veo cómo mi pan sale de la bolsa y vuela por los aires, ¿no es cierto?, hasta llegar unos cuantos metros lejos de mí. ¿Qué pasó con el pan? ¿Puedo yo volver al almacén? ¿Sabe qué? Si no, escucha, mire, se me cayó el pan. Quedó todo sucio, embarrado, porque había a lo mejor recién llovido, qué sé yo, se lo llevaron los perritos que estaban por ahí. ¿Qué va a tener que hacer usted? Haber Volver pagado a el seguro. comprarlo. Volver a ir a comprarlo, pues. Sí. ¿Cierto? Ya no es responsabilidad de la persona que se lo vendió. Exactamente. Aunque el perrito fuera de él, pues. Él me va a decir, pero es culpa suya, si usted no se fija dónde camina, pues señor. ¿Qué culpa tengo yo que el perro hubiese pasado justo cuando usted iba saliendo? No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad concluyó cuando yo le dejé a usted el pan en el canastito, ¿no es cierto?, para que fuese retirado a disposición suya. Ahí terminó mi responsabilidad. Por tanto, si yo quiero pan de nuevo, tendré que volver a comprar pan. Siguiendo con el relato. Como yo vine a comprar el pan al almacén, tendré que ver si me voy caminando, tomo colectivo, tomo metro, me voy en bicicleta, porque tengo que llegar con mi pan a mi casa, que está acá. Entonces, supongamos que el pan lo compré ahí a la salida del trabajo, en Teatino. Fui al metro de la Chile y compré ahí pan. Y yo entonces tendré que asumir el costo y tendré que asumir el riesgo y el traslado del metro, ¿no es cierto?, hasta llegar a mi casa. Tendré que asumir el costo del pasaje del metro. Si es metro y micro, tendré que asumir el costo de metro y micro. Si además tendré que después caminar un par de cuadras, tendré que caminarla. Si tengo que tomar un colectivo a las afueras del metro cuando llegue, tendré que asumirlo, ¿cierto? Pero todos esos costos, todos esos servicios asociados a mi traslado con mi pan hasta llegar a mi casa son por cuenta y costo mío. Lo mismo le ocurre al español. El español dice, chuta, pero ¿cómo voy acá de Madrid a Rancagua a la mercancía? Ya, voy a contratar un servicio externo. ¿Qué servicio podría contratar el español para que le hiciera este servicio de retiro de la mercancía acá en Rancagua? ¿Qué empresas prestan este tipo de servicio? Urbano, Chile Express. ¿Perdón? ¿Ubican ustedes los freight forwarders? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Los freight forwarders, nosotros son empresas que prestan este tipo de servicios. Yo contacto una empresa, un forwarder, ¿no es cierto?, en España, y que sabe que necesito que a través de su agencia en Chile vayan a Rancagua, a esta dirección, retiren mi mercancía y me la traigan. Entonces forwarder, ¿no es cierto?, hará el servicio. Pero creo que quiero dejar establecido acá, que al ser Xwork,
todos los costos, todos los riesgos, todos los gastos operacionales, desde el momento en que yo retiro en la fábrica la mercancía, hasta que llego con ella a mi destino, son de costo y cargo mío. Yo acá en el export tendré que yo, a través de freight forwarder, o a través de quien me está haciendo el servicio, tendré que contratar un transporte local de Rancagua a la aduana, tendré que contratar un transporte naviero, en este caso, para poder trasladar la mercancía al puerto de Valencia, en España. Luego que llegue a España, tendré que hacer los trámites aduaneros para poder desaduanar la mercancía, ¿no es cierto?, sacarla, un transporte local para llegar a mi bodega. Entonces, cuando yo cotizo, el export es el precio unitario más bajo, pero no significa que sea la mejor cláusula de compra para mí, porque a lo mejor resultó ser precio unitario más barato, pero si yo sumo toda esta logística, desde el retiro hasta la bodega, puede que termine siendo el valor más alto. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, si él me hubiese querido comprar FOB, yo, como soy un exportador asiduo, tengo un buen manejo de carga, tengo a lo mejor contratada una empresa de transporte local a muy buena tarifa. Tengo un agente de aduana que me otorga a mí una tarifa preferencial por ser un cliente de volúmenes. La naviera me mueve mucha carga a diferentes puntos del mundo, por tanto me tiene unas buenas tarifas, ¿no es cierto?, de flete. En consecuencia, a lo mejor, si yo lo hubiese vendido a este señor FOB, me hubiese tenido que pagar más que en el export, pero en la globalidad, a lo mejor le hubiese salido mucho más barato, menor costo. Entonces aquí está el tema de cuando yo negocio respecto de las comparativas de costos entre lo que me podría eventualmente transferir como beneficio a mis costos mi proveedor, producto de su posesión como empresa, y lo que tendría que asumir yo como importador. Por eso es que a veces los importadores prefieren comprar con flete incluido, porque a lo mejor su proveedor maneja tanto volumen que tiene unas tarifas muy buenas que él no va a poder alcanzar. Y otras veces es al revés. El importador maneja tal nivel de cargas que tiene tarifas preferenciales con la naviera y por tanto le dicen, no, no me vendas, yo contrato el flete acá en destino porque tengo mejores tarifas. Y lo mismo ocurre con el seguro y con otros gastos. ¿Ok? Entonces, redondeamos. En export es menor precio unitario de venta, menor costo asociado, menor nivel de riesgo asociado. Punto y lugar de transferencia física del bien y del riesgo asociado en la bodega del exportador o en el lugar de expendio o de entrega de este. ¿Ok? Y en esta cláusula, exclusivamente en esta, el exportador jamás será responsable de las formalidades aduaneras. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Que cuando uno vende export, el exportador, en la medida de lo posible, pueda apoyar a su cliente con estos trámites. Y sabe que, mira, yo tengo un agente de aduana que trabajo con él, que me cobra barato, si quieres yo lo contacto para que te haga el trámite, digamos. Pero es un tema tuyo, no es responsabilidad mía. El trámite aduanero de salida no es de responsabilidad del exportador en la condición exports. Es el único Incoterms en el cual el exportador no asume responsabilidades en términos aduaneros, el único. Vamos ahora al FAS. El FAS es básicamente la mercancía depositada al costado de la nave. Libro franco al costado de la nave, ¿no? From side ship, acá. ¿Qué significa esto? En export yo entregaba acá, en mi bodega. En FAS estoy entregando
en el puerto, en la aduana, en este caso marítima. En consecuencia, ¿cuáles serían las responsabilidades y los eventuales costos asociados que tendría que asumir el exportador desde la condición ex fábrica a la condición FAS? El transporte nada más. Y dejarlo ahí en el puerto. El transporte local y dejarlo en el puerto. Muy bien, Tania. ¿Qué más? Yo llego y entro al puerto. Los trámites aduaneros de origen, ¿no? Muy bien, don Gustavo. Los trámites aduaneros en origen para poder ingresar a la aduana, en este caso marítima. ¿Algún otro servicio relacionado? Si la mercancía, supongamos, era una mercancía afecta con un convenio económico, ¿tendrá el exportador que se hace cargo de certificados de origen? ¿O no necesariamente? ¿Se tiene que hacer cargo de la estiva de la mercancía en nave? No, ¿Por qué no? porque eso es parte del FOB. Muy bien, muy bien. Parte del FOB. Efectivamente, si revisamos acá, este señor, además de producir, manufacturar, envasar, embalar la mercancía y dejarla en condiciones de despacho, ¿no es cierto? Que podría ser paletizada, en cajas de cartón, en un contenedor, perfectamente posible, ¿no es cierto? Debe procurar el traslado desde sus dependencias hacia el puerto de embarque, asumiendo este transporte local. Si hay un transporte local, ¿podría eventualmente haber un seguro local para cubrir dicho trayecto? ¿O no se da el seguro acá en ningún caso? Sí se puede dar. Se podría, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si el camión en Casablanca se da vuelta? ¿Qué nos pasaría ahí? ¿Qué le pasa al exportador? Si camino a Valparaíso, en Casablanca, el camión se vuelca. Pierde todo. Pierde todo. Y desde el punto de vista del Incoterm, ¿qué pasa con sus responsabilidades? Se hace responsable el exportador. ¿Y qué implicaría eso entonces? Le va a decir al cliente, oye, sorry, pero el camión se dio vuelta, así que nada que hacer. Tiene que armar otro para envío. Tiene que armar de nuevo otro, claro. Porque él, en la condición FAS, va a transferir la responsabilidad y la mercancía cuando la mercancía esté efectivamente al costado del buque. Mientras esto no ocurra, cualquier cosa que pase de aquí para atrás es de responsabilidad y de costo de él. Entonces, si se dio vuelta el camión, no habían seguros comprometidos, bueno, tendrá que asumir el costo de un nuevo despacho, ¿no? ¿Cierto? Tan simple como eso. Ahora, ojo con este detalle. ¿Quién conoce el concepto de stacking de nave, en el caso marítimo? Stacking de nave. ¿Les suena ese concepto? No, profe. A mí no por lo ¿Cómo menos. ETA, profe? A mí tampoco. ¿Ah? ¿La ETA? ¿Perdón, mi niña? ¿La ETA? La ETA. La ETA, ya. Note. La ETA tiene que ver con la fecha estimada de arribo de la nave. ¿Ya? La ETA. El stacking de nave corresponde a un periodo de 48 horas antes del arribo de la nave al puerto, en que la empresa naviera recepciona las mercancías en el puerto
para ser embarcadas. Entonces, fíjese lo que ocurre. En una operación marítima, yo debo entregar la mercancía como exportador a lo menos 48 horas antes que llegue el barco. De hecho, la naviera me va a señalar expresamente día y hora de stacking. Me va a decir, por ejemplo, stacking de nave para la nave, no sé, CCNI Valparaíso. Stacking de nave Valparaíso sería el lunes de las 8:30 a las 15 horas y el martes de las 8:30 a las 15 horas. Entonces me está dando 2 días con horarios en los cuales yo debo llegar a la aduana para entregar la mercancía. Si yo llego a las 16 horas del día martes, llegué fuera de stacking. Y la naviera va a reclamar y me dice, señor, usted llegó fuera de la fecha de stacking, por tanto, hay 2 opciones. Le recepciono la carga, pero ya no sale para la nave que viene, sino que para la siguiente. O no le recepciono la carga y usted se devuelve con su carga a su bodega y la vuelve a traer cuando se produzca el embarque para la nueva nave. Pero si yo llego fuera de stacking, olvídese de que la naviera le va a recibir la carga y se la va a subir al barco. No lo va a hacer. Entonces, Profesor, una consulta. Y dígame. ¿Tiene que ver con el aviso de llegada? El aviso de llegada. Ujú. Es que si estamos hablando de la importación, el aviso de llegada, básicamente el aviso para el lado de la importación, que es cuando el barco llega. Y cuando el barco llega, la carga que va a salir en ese barco ya tiene que haber sido recepcionada a lo menos 48 horas antes. Ya. Son cosas distintas. Una es Perfecto. la fecha estimada de arribo o de salida de la nave, ETA o ETD, según sea el caso. Y lo otro es la fecha en que la naviera informa a sus clientes que le va a recepcionar la carga para ser embarcada en esa nave en particular. Perfecto, Porque profe, muchas gracias. cuando usted hace una operación marítima, ustedes llaman a la naviera y contratan un espacio en la nave. Ustedes dicen, para la nave tal, necesito un espacio para 2 contenedores de 20 pies, ¿cierto? Valparaíso, no sé, Guayaquil, ¿cierto? Profe, se fue la señal. ¿Volvió? Sí, pero no alcanzamos a escuchar lo último. Ya, le decía Yo que... escuché todo, se escuchaba bien. Se escucha bien. ¿Sí? Sí, profe, Se se escucha bien. Ya, pero no se La, preocupe. la señal de Mari. Profe, le Repetimos, hago hincapié. repetimos de nuevo, no hay problema, no hay problema. Profesor, Dígame, don le hago Roberto. hincapié. Sí, buen día, o sea, buenas noches. Profe, Buenas noches. pero el stacking igual funciona, pero hay algo que se le pasó, que se llama ley arrival, cuando, ¿cierto? La ley Bueno, pero arrival se solicita una vez a las 500, pero convengamos que esta no es una clase de transporte, pues. Ah, ya. No, pero ley arrival igual funciona, por si acaso. Igual Sí, funciona. no, estamos de Pero acuerdo. solicita a veces cuando queda fuera stacking de las exportaciones. Sí, Y sí, solicita un par de horas antes, por si acaso. exactamente. Tienes toda la razón, don Roberto. Le agradezco su alcance, muy gentil. Está bien. Entonces, claro, lo que yo les quiero acá un poco hacer hincapié es que yo tengo que entregar 48 horas antes que llegue la nave. Sin embargo, yo sigo siendo como exportador responsable de lo que le pueda ocurrir a la mercancía. Porque la condición FAS es mercancía al lado del barco. Y el barco va a llegar, teóricamente, 2 días después, ¿no es cierto? A lo sumo, de haberle entregado. Y si en esos 2 días le pasa algo a la mercancía, yo como exportador me tengo que seguir haciendo cargo. Yo no puedo decirle a mi cliente, mira, yo ya la entregué a la naviera, el barco no ha llegado, y en el intertanto, no sé, se la robaron, se deterioró. No puedo. Yo dejo de ser responsable
cuando efectivamente la mercancía que yo ya había entregado previamente en el stacking de nave está en el delantal de muelle, ¿no es cierto?, al costado de la nave. Ahí recién yo digo, ya, ok, misión cumplida. ¿Qué pasa ahora que la mercancía está al lado del barquito? ¿Qué pasa si al momento que la empiezan a subir, se cae, se rompe o le pasa cualquier cosa? Ya no es de mi responsabilidad. Entonces, quiero hacer hincapié que en la condición FAS yo me desprendo físicamente de la mercancía, a lo menos 48 horas antes. Sin embargo, no me desprendo de la responsabilidad que tengo como exportador al respecto. Sigo teniendo responsabilidad. El tema es que hoy día ya la mercancía no está bajo mi tutela, porque no la tengo acá en la bodega para poder cuidarla. La tuve que entregar, pero aún habiéndola entregado, sigo teniendo responsabilidad de lo que le puede ocurrir hasta cuando efectivamente el barco llega al sitio de recalada, ¿no es cierto? Y la mercancía es trasladada al costado de la nave. Esta condición FAS es exclusivamente de uso marítimo e incluye lagos y ríos navegables, cosa que se da en varias partes del mundo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Si yo estoy dejando la condición FAS, ¿qué gastos en el país de origen serían propios del importador? Dejo la inquietud. En una condición FAS, ¿qué gastos generados en el país del importador, generados en el país del exportador, son de cargo del importador? No le entendí la pregunta, profe. ¿Me lo ¿El puede seguro? Repito, en una condición FAS, ¿qué gastos, qué servicios asociados a la mercancía se dan en el país de origen y son de cargo del importador? Solo hasta FAS, posterior a FAS sería la estiva. La estiva, ya. ¿El seguro? Perfecto. El seguro, perfecto. El flete y todo lo que sea en el destino. Y todo lo que conlleve, ¿no es cierto?, este destino. Entonces, el servicio de carguío o gruaje se hará de cargo del importador o del exportador. ¿Del importador? Del importador. O sea, desde el momento en que esta mercancía es levantada técnicamente del piso, ¿no es cierto? De ahí en adelante, todos los servicios asociados a ella son de cargo del importador. Y por cierto, también cualquier cosa que le ocurra de ahí en adelante también es de cargo del importador. Por tanto, como alguien decía por ahí, el seguro, ¿no es cierto?, debiera formar parte del importador para resguardar. Pero imagínense qué pasaría si en esta condición FAS, tomando la carga y depositándola en el barco, cosa que ha ocurrido, ¿ah? Por un tema de fatiga de material, de error humano en la manipulación, ¿no es cierto?, de maniobra, la carga cae a piso, se corta, no sé, las eslingas, no sé, viento fuerte y... Porque, ojo, yo sé que más de alguien dirá, sí, pero eso no ocurre con las grúas pórtico en Valparaíso, sí, pero no en todos los puertos del mundo hay grúas pórtico. De hecho, acá en Chile Profesor. no tenemos en todas las aduanas grúas pórtico, hay muchas son grúas de piso, como un poco como el monito que tenemos acá. Por tanto, la forma de levantar y de manipular la carga es distinta a una grúa pórtico. ¿Alguien me hizo un alcance ahí? Sí, yo, profe, lo que pasa es que me acordé cuando hubo el tema de los carros de metro, que hubo un accidente ahí y quedaron malogrados, o sea, inutilizables, por ejemplo. Claro, claro que sí, claro que sí. Y fue un problema de maniobra, ¿no es cierto,
de operación. Entonces, ojo con esto, que no es un tema no menor, digamos, ¿no? Acá está tal vez el Incoterm más famoso del mundo, ¿eh? El Free on Board. ¿Sí o no? ¿Qué me pueden contar del Free on Board? A ver, cuéntenme, ilústrenme un poquito. ¿Qué significa Free on Board? Carga estivada. Libre a bordo, profe. Libre a bordo. Libre a bordo. Me han señalado ya un par de veces el concepto de estiva de carga, que es un tema técnico que está bien usado. Pero ¿alguien me podría señalar expresamente o qué entiende por estiva en nave? ¿O qué es la acción de estivar? Colocar la carga en el barco. Colocar la carga en Yo el creo barco. que se utiliza también para el avión, dependiendo cómo lo utilice. ¿Perdón, Tania? Que no estoy segura respecto a esto, pero me parece que también se utiliza para el aeropuerto, cuando ya está ubicado El avión en la arriba del tos. barco, arriba del avión, claro. ¿Alguien más? Profe, la Cuando estiva se no es carga la la carga acomodación. en los contenedores o las PMC. Perdón, ¿cómo? Cuando se carga la carga en los contenedores o las PMC. Ya, cuando se carga la carga en los contenedores, ¿ya? Profe, la estiva no es la acomodación de la carga. ¿Cómo qué? La acomodación de la carga. Don Cristian, me parece estupendo su alcance. Don Cristian, ¿usted de qué nacionalidad es? Colombiano. Colombiano. Muy bien. Sí, Colombia, entonces. Me parece. Ya. Vamos a aclarar el concepto para que les quede más fácil, atendible. Nosotros tenemos voy a decirlo de esta manera, 4 actividades, 4 acciones que son propias a la manipulación de carga. ¿Ya? Primero cargamos. ¿Qué es cargar? Tomar la carga y depositarla sobre el medio de transporte. Eso es cargar, ¿cierto? Tomamos el contenedor, lo ponemos sobre el barco, tomamos los palets sobre el camión, tomamos las cajas, ¿cierto? Para el avión, ¿no es cierto? En el fuselaje del avión. Eso es cargar. Estivar, que no es lo mismo que cargar, es cuando, habiéndose cargado la mercancía, es decir, habiéndose subido la mercancía al medio de transporte, es posteriormente acomodada, adecuada en ese medio de transporte. Pensemos en el transporte carretero. Se han dado cuenta que a veces hay camiones súper grandes y las cargas va al final o al principio. Yo no sé por qué. Porque el camión se estiva su carga de acuerdo a la cantidad de ejes que tiene. Y de acuerdo a eso es cómo se reparte el peso de la carga. Entonces, estivar es acomodar, acondicionar la carga que ya está sobre el medio de transporte. Pensemos en el camión, subimos las cajas, los acomodamos, ¿cierto? Las cajitas. Le colocamos, le tiramos una carpa para cubrirla. Le tiramos slingas, ¿no es cierto? O amarres, ¿no es cierto? Para afirmar la carga, de tal manera que quede, ¿no es cierto?, todo como una unidad compacta. Quiero decirle que cada teléfono... Todo eso forma parte de la estiva. En el caso marítimo, hay que, si son contenedores, no solamente hay que subir el contenedor, sino que acomodarlo debidamente. Los contenedores no van así al tuntún, ¿no es cierto?, arriba de un barco. Por eso es el estiva de nave, perdón, el stacking de nave, porque entre otras cosas, la naviera tiene que ordenar la carga, ¿no es cierto?, a través de un software que tiene,
cómo van a ordenar la carga, qué contenedores va a subir primero, después, dónde los va a ubicar, qué contenedores son los que tienen que bajar en ese puerto, y los va acomodando, ¿no es cierto? 2 contenedores de 20 sobre uno de 40, por ejemplo, la ubicación, etcétera, etcétera. Entonces, cargamos, estivamos. Llegamos a destino. Llegó nuestro camión, encarpadito, amarradito, todo impeque, como una unidad compacta. Llegó a destino. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué se hace después que el camión llega a destino? Desestivar, profe. Desestivar. Que consiste en justamente ahora empezar en lo práctico sería para el efecto del camión, ¿no es cierto? Soltar las eslingas, las amarras, ¿no es cierto? Sacar la carpa para empezar ¿a qué? A descargar. A descargar. Muy bien, don Francisco. Entonces se dan cuenta, aquí hay como una concadenación de actividades logísticas. Cargo, estivo, desestivo, descargo. Estoy tratando de ser súper gráfico y súper simple el tema, ¿ya? Sin entrar así en mayores detalles, pero en lo práctico sería como esa como la figura. Cargo, estivo, desestivo, descargo. Cargo y estivo en origen, desestivo y descargo en destino. ¿Ok? Esa es la figura. Ahora, en algunos transportes, la estiva, el carguío y la estiva forman parte de la tarifa de flete. En otros casos, se cobran por separado. Por ejemplo, en la condición FOB, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del exportador? Hasta que está cargada en el buque. Hasta que está cargada. Por consiguiente, el servicio de estiva que se le presta a la mercancía una vez que ha sido cargada, ¿es de cargo del exportador? No, del importador. Del importador. Muy bien, don Francisco. Del importador. Es decir, yo exportador, a mí no me tienen por qué cobrar la estiva en nave si vendo FOB. Yo asumo hasta el carguío, por tanto está bien que me cobren el gruaje, pues. Porque obviamente, si no hay gruaje, no hay carguío, ¿cierto? Pero la estiva no corresponde que me la cobren a mí porque es un servicio que se presta a la mercancía cuando ésta ya se encuentra en condición a bordo, que es justamente el momento, la instancia en que yo dejo de tener responsabilidad sobre la mercancía. Es en ese momento, en ese punto en que yo estoy transfiriendo físicamente la mercancía y además estoy transfiriendo el riesgo asociado. Luego entonces de ahí en adelante, todo lo que venga en atención a la mercancía, en cuanto a servicios se refiere, y en cuanto a riesgos asociados a ella, son de responsabilidad y eventualmente de cargo del importador. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, sí, solo para entender un poco un concepto que tengo en la cabeza, ¿el booking es como la reserva del espacio en el barco? Ah, sí, correcto, muy bien. Sí. Qué bueno el alcance que hace Cristian. Cuando yo reservo espacio, ese es el buqueo de la carga. Y se fijan que le dan un número de booking que aparece después en el BL, ese dato. Es como Sí, quien profe, dice lo vi. el ticket de reserva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como yo voy a la carnicería a comprar, no sé, una carnecita para hacer un asado y saco el numerito, ¿no? Y me atienden con ese número. Entonces,
a mí me van a atender con el número 24 que tengo en mi mano. Pues bien, usted reservó un espacio para tal nave en tal viaje, y esto está buqueado, está reservado con el número tanto. Y ese booking es muy relevante porque es el número base con el cual se hace la trazabilidad después. Porque el número de booking o buqueo de la carga va incorporado al conocimiento de embarque, ¿cierto? Y obviamente de ahí al conocimiento de embarque, según sea el caso, veremos si se abre o no, si hay apertura, si hay BL hijo, qué sé yo, en fin. Pero todo BL va ligado a un booking o buqueo de carga, entendiendo el buqueo como el número con el cual se reservó el espacio para dicha nave. Muy bien, fantástico. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Profe, Don Roberto, diga. Sí, el buque igual es importante para el tema del retiro del vacío, para poder cargar, hacer la exportación, ¿o no? ¿El tema de qué, perdón? El booking es importante para pagar o sea, para tirar el vacío en el depósito para poder hacer la exportación. Claro, claro, claro. También Por eso importante le eso. digo, ese número es como el número de atención que te dan. Por tanto, de ahí en adelante, todo lo que tenga que ver con la mercancía y su tratamiento, hasta su salida, ¿no es cierto? Está amarradito. El booking va amarrado todo eso. Porque claro, yo reservo y con esa reserva solicito a lo mejor un contenedor de 20 o 40 pies, ¿no es cierto? Para que sea despachado a mi bodega para el llenado, contenedor que será después trasladado, ¿no es cierto?, a puerto en el stacking de nave y subido a bordo posteriormente, digamos. Y una vez que está subida a bordo, ¿no es cierto?, la naviera generará el documento de transporte que valida la recepción conforme de esa mercancía en dicha nave a través del conocimiento de embarque o bill of lading, ¿no? Entonces, por eso les digo que el booking o buqueo es el dato que permite la trazabilidad de la operación marítima desde su origen, desde el punto de vista del transporte naviero, porque esto es una acción exclusivamente naviera. ¿Qué otro documento, aparte del BL, aparece asociados al transporte internacional? Esto solamente de Copuchento, pregunto nomás, nada más. Para que ustedes ¿Euro me 1? den. ¿Perdón? ¿Euro 1? Euro 1, ¿qué es el Euro 1? ¿El certificado de origen? Ya, es un certificado de origen. Claro. No los certificados de origen no van ligados al transporte, van ligados a la condición aduanera bajo la cual se está efectuando la compraventa. ¿Ok? ¿El BL? Aparte del BL, ¿qué otro documento? ¿Una orden de transporte? Ya, ¿qué más? La invoice, ¿Perdón? la invoice, la factura. No. ¿Han escuchado hablar del manifiesto de carga? Sí, profe. Estaba buscando los nombres. Y me han pasado. El manifiesto de carga, pues. Que no Manifiesto de vaya a carga. quedar mal la profe anterior, pero sí lo nombro harto. No. A ver, oye, por favor, acá convengamos que acá mi intención es solamente refrescar en ustedes ese conocimiento que pueden estar así como medio dormidos de repente con esta de la cuarentena. No es otra cosa. Además que yo no conozco a nadie en la institución, así que, pollito nuevo, así que no es la idea. Pero efectivamente, el manifiesto de carga, pues. Claro. Y solamente para terminar la copucha. ¿Qué tipo de manifiestos de carga existen o conocen ustedes? Profe, entiéndase como manifiesto el BL, AWB, que es para etio, CRT, El ¿no? manifiesto de importación. No, esos son documentos de transporte internacional propiamente tal. Ah, ok, entonces tengo trucado el concepto. El manifiesto de importación.
Manifiesto de importación. Ya. ¿Han escuchado ¿El hablar de general manifiesto? y el definitivo? Muy bien. ¿Quién dijo ahí general? Yo. Tania, muy bien. El manifiesto de carga general y El definitivo. el particular. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo se van entrelazando las materias? Si ustedes revisaron en el segundo semestre de ordenanza de aduanas, ahí tienen que haber visto y haber señalado en algún momento, ¿no es cierto?, la situación de los manifiestos de carga particulares y generales para los efectos de recepción de mercancías en puerto. Porque acuérdense que la aduana, una cosa es que Capitanía de Puerto señale, autorice el arribo de la nave al puerto, al sitio de recalada que se le señala, y otra cosa es el ejercicio aduanero en la zona primaria de aduana para la recepción conforme, ¿no es cierto?, de la nave y luego de la carga. ¿Cómo se entiende presentada una nave a la aduana, al Servicio Nacional de Aduanas? ¿Qué documento debe presentar la empresa de transporte para presentar, dice la ordenanza de aduana, la nave o el vehículo, en este caso la nave, a la aduana? Tania, usted que está... ¿El mismo manifiesto? El manifiesto, ese es el documento. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene ese documento? Es a través del manifiesto de carga que la empresa de transporte presenta la nave, una mercancía, digamos el vehículo, a la aduana, para que ésta lo acoja, ¿no es cierto?, aduaneramente. Y luego, ¿con qué documentos se hace la recepción de la carga? Porque el manifiesto que presento es el general, pero ¿con qué documento entrego después los contenedores o la mercancía que traigo a esa aduana? En el aéreo puede ser la papeleta, profe, ¿cierto? De hecho, eso es, mi estimado Roberto. Sí. Y Roberto, bien, Roberto, efectivamente. En el caso aéreo es la papeleta. De hecho, se llama papeleta de recepción. Papeleta de recepción, sí. Pues. Aerosal, tipo cargo, te la imprimes. Ahí sale detallado, si es bulto, caja, cartón, peso, todo. Y lo mismo Exactamente. por los contenedores, aparece todo, la descripción completa. Exactamente, exactamente. En el caso marítimo, la carga se recepciona con el manifiesto particular. Porque el manifiesto general presenta la globalidad de la carga que lleva la nave, pero el particular señala la carga destinada a cada puerto. ¿Han escuchado, y con esto cierro la clase de hoy, el concepto de apertura de manifiesto? ¿Por qué Sí, existe la profe, eso lo he apertura de escuchado. manifiesto? ¿Ah? El concepto como tal lo he escuchado. ¿Lo han escuchado? ¿Y por qué creen ustedes que existe el concepto de apertura de manifiesto? Si no lo saben, lo dejamos de tarea para el jueves. Averigüen ahí en qué consiste, para qué se aplica la apertura de manifiesto. ¿Ok? Chicos, ha sido tremendamente grato el compartir con ustedes esta clase. Y esta es la idea. Mientras más interactuemos, mucho mejor. No tengan miedo a decir lo que creen, porque es aquí donde podemos hacer las adecuaciones o las correcciones. ¿Ya? Así que aquí equivoquémonos, sin ningún problema. Esa es la idea. Si hay algo que yo no lo sé, se lo voy a decir, ¿sabes qué? Déjame averiguarlo bien y te cuento la clase que viene, porque tampoco voy a, como dicen ustedes, me voy a tirar pecinazos, porque no es así. Pero es el momento, es la instancia. Así que agradecido por la participación de todos, y muy particularmente por aquellos que han sido bastante activos, como el caso de don Cristian, don Roberto, Tania, Catalina también estuvo por ahí, Angélica, Joana, ¿no es cierto? Francisco, y si se me queda alguien en el tintero, ¿no es cierto? Mil disculpas, pero agradecido por ello. Que tengan buena tarde, y mañana ya un
un nuevo día de laboro. ¿Mm? Un abrazo y gracias a todos Gracias, ustedes. profe. Muchas ¿Podría gracias a repetir la ustedes.